Saludos y bienvenidos una vez más a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Estoy acompañado con Mr. Duisi y yo soy el DGM, el Dungeon Grandmaster. Así que bienvenidos sean todos a este canal, tanto en Facebook como en YouTube. Y muy agradecido por el apoyo que me han dado y me han brindado todo este tiempo. Te pido a que te suscribas a este canal y a estos grupos que lo hacemos exclusivamente para ustedes, para que aprendan, se orienten, busquen ideas y las plasmen, especialmente en los juegos de Dungeons and Dragons. Te pido también que te suscribas a Dungeons and Dragons Puerto Rico, tanto en las diferentes plataformas como también en YouTube y en las restantes donde compartimos este tipo de información. No tan solamente suscríbete, dale pulgar arriba, comenta y comparta, ya que este tipo de contenido que estamos haciendo para ustedes es también pues para que el grupo crezca alrededor de la habla hispana. Así que adicional a esto, pues quiero dejar saber que siempre tratamos de llevar estos videos relacionados a Dungeons and Dragons como una manera de tratar que las personas piensen fuera de la caja, piensen fuera de la burbuja, y también una manera de que pues el individuo se esfuerce y progrese en el mundo de Dungeons and Dragons y también para su vida personal. Y recordemos, no siempre hacer lo que hace la mayoría es lo correcto. Retomando al tema previo, esta es la parte 2 sobre los Dungeon Masters y los juegos que se han actualmente efectuando dentro del mundo de Dungeons and Dragons. Y esta vez voy a darle un matiz diferente porque quiero enfocarme más bien en lo que hacen los Dungeon Masters o los cuentacuentos o los storytellers o los Game Masters alrededor de habla hispana. Me voy a concentrar en eso y lo que hacen los jugadores en el habla hispana. He notado que los hispanos quieren hacer del juego pues básicamente lo que les da la gana, y muchas veces pues eso que hacen de hacer lo que les da la gana perjudica el crecimiento de Dungeons and Dragons. Y precisamente estuve en un juego recientemente, hace como, digamos, no me acuerdo si fue ayer, antes de ayer, donde participé como jugador. Evidentemente yo le había dicho a este Dungeon Master previamente mi postura como Dungeon Master, como persona que ha llevado juegos por muchos años, muchos años más que él, evidentemente. Pero aún así él me invitó a jugar y yo dije presente, ya siendo advertido, porque obviamente pues yo tiendo a ser exigente en lo que le llaman el fun play, o que yo espero que esa persona que está manejando un juego me provea a mí. Y créeme, me pareció totalmente bochornoso tener que participar en un juego donde supuestamente habían dos jugadores que supuestamente sabían jugar mucho, pero me dieron a entender de que no sabían jugar lo suficiente. Y personalmente encontré aburridísimo tener que estar más de 30 minutos esperando para yo tomar una acción. O sea, es como que somos un grupo, pero tú eres un individuo ahí. Eso sucede porque muchos de estos jugadores, en vez de tomar una acción, le daban mucho color a la situación. O sea, ellos no simplemente tomaban una acción y ya,
le daban mucha vuelta a la situación y estaban como que muy individualistas, diciendo no, porque lo que pasa es que, vamos a ponerlo así, por ejemplo, no es que haya pasado, pero esto es un ejemplo. Vamos a suponer que esa persona que está jugando este tipo de juego decía, como mago decía, no, porque yo voy a mover las manos lentamente y entonces se van a crear una especie de colores y voy a decir con estas palabras bien articuladas, no, yo, el hechicero tal, y tú sabes, un diálogo extenso, porque no se trataba nada más de ellos crear unas palabritas mágicas de Chip Bang y ya aparecía una flecha mágica y salía disparada hacia el enemigo. No. Era como que cada cual, y no cada cual, sino que era esos individuos en particular, querían hacer de eso, de su acción, una historia dentro de la historia de ese cuentacuento, de ese storyteller. Y entonces yo, así mismo, yo me eché para atrás y me dio hasta tiempo de acostarme en mi cama a esperar a que esos dos individuos quisieran de alguna manera crear una historia propia dentro de la historia de este cuentacuentos. Y yo dije dentro de mí, pero es que esto es innecesario. Porque yo tengo que esperar 30 minutos para que me toquen a mí y yo escuchar ese balbuceo? O sea, a mí me pareció sumamente y extremadamente patético yo tener que escuchar toda esa ñoña para que me tocara a mí hacer mi acción. Eso es una. Dos, hubo otro momento que un personaje hizo una acción bien inteligente. Pero entonces, después que hace esa acción inteligente, como por ejemplo, crear en el piso un aceite, después que crea el aceite, porque vienen unos enemigos, ese jugador decide con su personaje irse del cuarto. Y yo hice como que. Y yo dije dentro de mí, oh my God. Coño, si le tiraste aceite al piso para las criaturas, pues mira, aprovecha y dale un cantazo porque estás limitando que esas criaturas de alguna manera sobrepasen esa área de aceite y nos ataquen después a nosotros por la espalda. Pues no sucedió. Y tuve que venir yo, después que el grupo dejó esa área, para yo venir a decir literalmente dentro del juego, pues yo para limitar las posibilidades de que estas criaturas después nos ataquen a nosotros, voy a entrar por el cuarto y voy a atacarle a las criaturas, que era lo lógico. Porque ¿por qué tú tienes que echar un aceite para limitar las criaturas, su movimiento y sus ataques si no los vas a atacar? Es estúpido, es anormal. Pues entonces, pues yo tuve que dar la cara. Y entonces, cuando yo di la cara, de los, ¿cuántos éramos? Éramos como 5 jugadores o éramos como 6 jugadores. Solamente uno se concretó a entender la situación, ir al cuarto y también hacer algo lógico en su ataque para eliminar las posibilidades de que las criaturas fueran y nos atacaran en el futuro. Pero noté que el grupo se dividió, se separó y fue totalmente tonto. Me encontré totalmente tonto y totalmente fuera de todo tipo de lógica y uso de racionamiento. Y también encontré que el grupo estaba desorganizado. Cada cual pues, quería tomar su rienda y cada cual se parece por un lado y por otro, cuando no es una manera estratégica de llevar o de desarrollar un calabozo. Tú sabes, y lo encontré demasiado descriptivo por los jugadores.
totalmente. Que era totalmente, totalmente ridículo e innecesario. Otro punto, tercer punto. Todos caímos en un laberinto y ninguno sabía ni tenía motivos por los cuales caer en ese laberinto. O sea, es como que ustedes cayeron allí y ahí ustedes resuélvanse. Pero no, en esencia no había una razón que nos uniera a todos para resolver ese problema. Y te acuerdas cuando yo en el video de la parte 1 de tema de Dungeon Master y juegos de Dungeons and Dragons, no me acuerdo si la palabra que utilizaste fue fin o un, no sé si utilizaste fin o utilizaste la palabra propósito, que yo te dije, acuérdate de eso, que vamos a hablar de eso. Sí, yo estaba hablando de la misión Exacto, la misión. Pues resulta que no había ninguna misión. Una misión que nos atara a todos para desarrollar ese juego. Y después, y vamos a hablar más con más detalle sobre eso, porque lo voy a tocar. Otro punto que voy a tocar. Los que hacen de cuentacuentos o los que hacen de Dungeon Masters, porque realmente conocen el juego de Dungeons and Dragons, no ayuda a los jugadores a desarrollar su personaje. Ellos dejan que cada cual haga su personaje de manera individual. Es como que ustedes hagan su personaje y yo hago la historia. Esos cuentacuentos o esos Dungeon Masters no ayudan al jugador a crear su personaje. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Individualismo, total. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, ¿cómo sabe el jugador que está haciendo su personaje de manera correcta? Nunca lo sabe. Nunca lo sabe porque eso es, haz tu personaje, crea tu personaje y me lo entregas y ya. No es como antes, que yo recuerdo, especialmente para los 70, 80, 90, inclusive al año 2000, el Dungeon Master se sentaba con el jugador y el jugador creaba su personaje, pero con la guía de ese Dungeon Master. So, ya hoy en día, eso es precisamente que yo estoy hablando, no se hace. Próximo punto. Los jugadores creen que cuando están, por ejemplo, en un pueblo o están en un bosque o están inclusive en un calabozo, un laberinto, que los jugadores se tienen que mover rápido. Que esto es cuestión de moverse y llegar al sitio. Así. Ellos creen que no existe la oportunidad de crear un plan. El plan no existe nunca. No hay una retroalimentación de ideas de todos concordar y decir, pues, como surgieron todas estas ideas, dentro de todas estas ideas vamos a crear un plan para resolver un problema. Eso no existe. No hay un propósito, no hay un fin. Voy a hablar de otro grupo al cual participé, donde para yo crear mi personaje, literalmente, me tomó crear un solo personaje entre 2 horas y media a 3. ¿Qué? Sí, yo me acuerdo que tú habías hablado de eso. Pero Creo es que que es eso, horrible. eso fue jugando la quinta edición o algo así, creo que fue. Aburridísimo. Tú sabes lo que es gastar de tu tiempo 2 horas y media o 3 horas para crear un personaje. O sea, no. Se supone que el Dungeon Master está para ayudar para que eso se evite. Para que eso se evite, que en cuestión de 15 minutos ya tú tengas ese personaje creado. Nunca existe. Entonces, me he dado constantemente con ese dilema. Y también me he dado con el dilema de que tanto los jugadores como los Dungeon Master o los que no son Dungeon Master, que son
cuentacuentos o storytellers hacen un juicio de valor inconsistente. Dicen, tal concepto es mejor sin tener elementos importantes para dar ese juicio de valor. Por ejemplo, yo en mi plan, y lo he dicho varias veces en mi canal, para tú decir tal juego es mejor, es porque tú debiste de haber experimentado muchos juegos de lo mismo, o en este caso muchas ediciones de lo mismo, para tú decir este juego es mejor y dar todas las razones posibles para decir que tal juego es mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para yo decir que el juego nuevo de Final Fantasy es el mejor, es porque yo tuve que haber jugado los Final Fantasy previos para así hacer un criterio justo de valor y decir, pues este nuevo es mejor porque si nos remontamos al primer juego de Final Fantasy, carece de este motivo o de esta cosa. Y el segundo carece de tal cosa. Y el tercero carece de tal cosa. Y el cuarto carece de tal cosa. Y todas estas cosas que carecen estos juegos previos, lo tienen este juego nuevo. Así es como uno debe de hacer un juicio o un criterio de valor justo. Y todas estas cosas yo entiendo que hacen que el mundo de Dungeons and Dragons se desmorone y pierdan su valor, pierdan su importancia. Dame tu pensar con respecto a esto que yo dije. Bueno, de todo lo que mencionaste, hablando de las personas, ¿verdad? Que se tomaron entre las dos personas como media hora para que tú pudieras hacer algo. Y estaban como que, no, que si yo voy a hacer esto, y así, tú sabes, parecía que estaban haciendo tai chi, ¿verdad? Pues es posible que esas personas simple y sencillamente lo que estaban haciendo era queriendo llamar la atención. O sea, de que para que la gente se creyera, están haciendo un show, porque es verdad que el juego de Dungeons and Dragons obviamente es un juego de rol. Y hay gente que tienen diversas maneras de cómo meterse en el personaje, ¿verdad? Claro. Hay personas como con las que yo jugué que simple y sencillamente, bueno, pues lo jugábamos bien y eso, representamos nuestro personaje, pero no estábamos ahí como que exagerando ni nada, tú sabes, y entonces era como que vamos a hacer esto y así, esto y lo otro, ¿sabes? Normal, conversaciones normales, actuaciones normales. Nadie estaba representando un personaje como cuando a mí me tocó hacer un personaje en una obra de teatro que se llamaba Bienvenido Don Goyito. Pues a mí me tocó hacer un personaje ahí de un tipo como Johnny el Men en esto de el kiosco Weiser o algo así de esto. Perdón por la promoción no paga, ¿verdad? Pero bueno, en ese show, ¿verdad? Johnny el Men era un tipo que era como que buscaba la manera de cómo salir bien, sacarle algo a Epifanio, ¿verdad? Que era el personaje principal. Y ese era mi personaje. O sea, no era Johnny el Men. Mi personaje era una versión de eso en ese libro. En esa historia que yo tuve que actuar, ¿verdad? Y como yo la tuve que actuar, para los hechos, yo la actué bien, sonó como que yo era la persona, ¿verdad? No era algo sobreactuado. Era como que usted está viendo una película y este tipo que le gusta aprovecharse de las otras personas y ya, pero no era que yo estaba ahí como que, y entonces yo voy a hacer esto. No, o sea, no era así, era la actuación y ya. Pero hay gente que posiblemente, o sea, tenemos el punto es que tenemos gente que puede que actúe la cuestión, pero ya no es un show, una cosa súper larga y qué sé yo.
Y entonces están estos otros que posiblemente lo que estaban era buscando llamar la atención. Es lo que yo entiendo. Eso era lo que estaban haciendo, queriendo llamar la atención, haciendo todo este montón de cosas innecesarias para que los otros se creyeran que ellos se la estaban comiendo, pero realmente lo que estaban haciendo era, por lo que yo puedo entender, sin haber estado ahí, era el ridículo, ¿verdad? Es posible que eso era lo que hayan estado haciendo, simple y sencillamente queriendo llamar la atención, cosa que es innecesaria porque en los juegos de Dungeons and Dragons, de nuevo, usted puede actuar un personaje de algo que usted no es y algo normal, ya, y sigamos para adelante. Con respecto a los Dungeon Masters que no ayudan a los jugadores a crear sus personajes, pues obviamente eso está mal porque, o sea, estamos hablando de, a menos que estemos hablando de otros jugadores que ya llevan jugando tanto tiempo, que quisieron empezar un personaje nuevo, distinto al que tenía o que tienen, porque quieren probar cómo se juega a este otro tipo de personaje. Y eso, a menos que ese sea el caso, pues uno debe ayudar a los que ya saben, pues obviamente tú los dejas porque ellos ya saben, pero los que son nuevos, pues uno los tiene que ayudar porque de otra manera se van a quedar como que, diablo, toda esta información que yo tengo al frente mío, ¿cómo diablo yo voy a hacer un personaje aquí? Esto es demasiado, tú sabes. Y para eso es que se supone que está el Dungeon Master, para agilizar la cosa, tú sabes. Y lo que yo creo es que posiblemente ese Dungeon Master, al Dungeon Master realmente no le interesa tener nuevos jugadores. Él lo que quiere es jugar con los que ya tiene y ya está. O sea, si los otros les va bien, se entretienen, no le importa. Él lo que quiere es jugar porque él está para él. Es lo que yo puedo entender, porque es la única manera que uno puede comprender ese tipo de acción. De hecho, se supone que si uno es Dungeon Master, como uno se supone que uno es el Master, ¿verdad? Pues entonces uno está ahí para instruir, en adición a contar la historia, ¿verdad? ¿Y qué más mencionaste? ¿Qué otras cosas dijiste? Lo de la cooperación y la colaboración entre jugadores. Sí, sé que para hacer que si cómo se trataba la trama y eso. Sí, me acordé ahora. Mira, estaba hablando primero de que, bueno, que estos individuos pues tiraron un aceite y qué sé yo, y entonces y no hicieron más nada. Bueno, lo que pasa es que ahí sí yo puedo entender que como el Dungeons and Dragons, este tipo de role-playing game, uno hace lo que uno le sale del forro, porque no es algo que está prescrito, que tiene que ser así. Bueno, pues uno puede hacer lo que uno quiera, y si en ese caso esa gente hicieron eso y el Dungeon Master lo vio a bien de que bueno, pues pasó esto y ya está, y de ahí pues no va a pasar más nada negativo a los jugadores, whatever, tú sabes, porque se les permitió, o sea, así es el juego te permite tomar acciones, y si el Dungeon Master decide, bueno, pues me parece bien, vamos a dejarlo así, pues así se queda y siguen para adelante, ¿verdad? Estaba hablando también de la cuestión de que los personajes creen, o sea, los jugadores, mejor dicho, creen que esto es cuestión de que nos movemos de aquí para allá y seguimos adelantando. Bueno, pues así no se supone que es el juego de Dungeons and Dragons, porque se supone que uno está con la mentalidad de ¿qué me puede pasar a mí? Correcto. ¿Sabes? Entonces, o sea, porque como el que está llevando la historia es el Dungeon Master, yo no sé si al Dungeon Master le sale con
con quererme venir a fastidiar y me tira una trampa y ahí me quedé fastidiado y se fastidió mi personaje. O sea que se supone que uno no lo juega así como un Call of Duty. De hecho, Call of Duty no representa cómo es combate de guerra real. De hecho, yo nunca he estado en un combate de guerra real, gracias a Dios, aun cuando estuve en la milicia. Pero obviamente, cuando a mí se me entrenaba para usar armas, no era cuestión de que yo tengo el arma y yo me voy por ahí y sigo caminando por ahí. ¿Sabes? No es así. Correcto. Uno, obviamente, va de manera táctica, moviéndose, escondiéndose, tú sabes, porque uno no sabe quién diablos le pueda atacar a uno. O si han tendido trampas, minas, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, así se supone que se juegue Dungeons and Dragons, porque tú no sabes qué diablos el Dungeon Master decida decir, tú sabes que como estos tipos están jugando así, bien a lo rápido, vamos a movernos así, ya está. No están pensando, bueno, están en un dungeon. Pues entonces ahora, yo que no tenía pensado hacerlo, pero ahora sí que para fastidiar, yo les voy a tirar una trampa. Puede hacerlo, porque el que lo está llevando la historia es el Dungeon Master. Tú sabes, no se supone que se juega, se supone que uno juega el juego pensando qué diablos me puede pasar, ¿verdad? Cierto. Porque tú no sabes, a todas estas el Dungeon Master se levantó del lado opuesto de la cama, le dio con venir a fastidiar, tú sabes, tú no sabes. Y entonces estabas hablando también de la cuestión después hablaste de que bueno, que los personajes cayeron en un dungeon y ya está. Bueno, pues eso obviamente, eso está bien flojo por la sencilla razón de que yo cuando tú me mencionaste eso, yo me acordé del juego de Eye of the Beholder. Yo no sé si el juego de Eye of the Beholder, si tú lo dejas corriendo antes de jugarlo, porque los juegos modernos, yo todo lo asocio a juegos modernos, ¿verdad? Los juegos modernos ya no tienen esta cuestión de que tú pones el juego y el juego, mientras tú no lo estás jugando, te tira, qué sé yo, unas escenas que pueden contarte la historia, como en el juego de A Link to the Past, que si tú lo dejabas ahí, él venía y te tiraba la historia que tú no ibas a ver si tú le dabas a Start. O sea, tú solamente veías esa historia si tú dejabas el juego quieto. Y entonces te cuenta la historia de la Trifuerza y qué sé yo qué diablo, ¿verdad? Bueno, pues yo no me acuerdo si Eye of the Beholder era así. Sí, era así. Sí. Tenía la historia al principio, antes de tú empezar a jugar, y luego tú le dabas start. Ok, bueno, pues yo estaba pensando que no, ¿verdad? Porque yo sé que el juego de Eye of the Beholder, cuando tú empiezas de que tú estás ahí en el dungeon, ¿verdad? Y yo estaba pensando en eso de que ¿sabes? A lo mejor es así, ¿sabes? Porque no me acordaba que Eye of the Beholder tenía una historia que iba antes de tú entrar al dungeon. Pero obviamente no se supone, ¿verdad? Esto me acuerda a una historia que yo he mencionado en videos anteriores bueno, que eran de distintos temas que hablamos, que en el juego empezó un personaje nuevo, un jugador que no era parte del grupo, no jugaba, hasta ese entonces no jugaba con nosotros. Y entonces él hizo su personaje y entonces para hacer el encuentro más fácil, según la historia, lo pusimos en el mismo pueblo donde estábamos los que ya sí éramos parte del grupo. Pero él sale y dice, así porque sí, dice, se nos aproxima y dice, yo quiero ser parte del grupo. Y entonces nosotros tuvimos que hacer alto la acción, tú sabes, como Dick Tracy, ¿verdad? Y fuera del juego explicarle a él, decirle, mira, es que esto tú no lo puedes hacer así porque
aunque en la vida real nos conocemos, pero para los hechos del juego no nos conocemos. Entonces tenemos que hacerlo de una manera, porque de nuevo, esto es un juego de rol, tenemos que hacerlo de una manera que de repente nos encontramos contigo, empezamos a hablar y qué sé yo, y bla, 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 y seguimos en grupo, ¿sabes? Y eso le aplica a esta cuestión de caer en el dungeon. O sea, no se supone que uno en este tipo de juegos, no se supone que es como que empezamos el juego y ¡pum! Ya estás dentro del dungeon, ¿no? Tiene que haber una historia de que, bueno, como diablos tú llegaste a ese dungeon, ¿por qué tú llegaste a ese dungeon? Tú sabes, ese tipo de cosas que hacen que un juego sea más disfrutable. Así que bueno, pues para los Dungeon Masters, piensen más en cómo diantre pueden. De hecho, yo me acuerdo, y esto no lo estoy diciendo para ensalzar aquí al DGM, pero yo me acuerdo que el DGM trataba de llevar una historia. Y obviamente, como este es un juego que uno escoge lo que uno quiere hacer, pues obviamente nos desviábamos del camino que él quería. Pero entonces él venía y se inventaba algo para volvernos al camino que él quería que fuéramos, porque él es el DGM y es el que va llevando la historia del juego. Y caía, tú sabes, caía. No era así como que bueno, y ya caíste porque sí, tú sabes. Uh-huh. Y bueno, para los jugadores, no trate de llamar la atención, no esté buscando, como decía Tommy Sotomayor, DNA. La parte del D no la voy a decir, pero el NA era N de and y A attention. No esté buscando DNA. Simplemente, si quiere hacer su personaje así como así, actuado, como por ejemplo, hubo un tipo, de hecho, de este tipo lo mencionamos en otro video, que de nuevo no me acuerdo de qué día lo estábamos hablando. El tipo era de los pocos tipos en Puerto Rico, digo, yo no sé cómo están las cosas hoy día en Puerto Rico, pero me atrevería a apostar que las cosas siguen igual, que la gente no habla inglés, ¿verdad? Pero este tipo era uno de esos tipos que sí habla inglés. Y él podía hacer el acento inglés y le quedaba bien, ¿verdad? Le quedaba bien el acento inglés, la pronunciación, lo que él decía era correcto porque el individuo hablaba inglés, a pesar de ser puertorriqueño. Y la mayor parte de los puertorriqueños no hablan inglés, ¿verdad? Y él lo quiso hacer así porque le dio la gana, ¿sabes? Y qué bien, whatever. Todos nos quedábamos como que, ok, bien, ¿verdad? Entonces, aunque esto no va con la cuestión otra de los que estos que están buscando DNA, ese no estaba buscando DNA, ese estaba haciendo lo normal, como una conversación normal de alguien que está haciendo un personaje de rol. Pero entonces vino este otro que como vio que a ese le estaba quedando bien la cosa, pero este otro, su inglés era mediocre, pues entonces él lo empezó a hacer y empezó a hablar como el gobernador que tuvo Puerto Rico, creo que fue del 2008 al 2012, si mal no recuerdo, García Padilla. Le quedó bien García Padilla, tú sabes, que cuando lo entrevistaron, porque en Puerto Rico hay una estación de radio, o es un periódico, no me acuerdo, que es en inglés. Y entonces los reporteros entrevistan a la persona que van a entrevistar en inglés. Y entonces viene García Padilla, que tenía un inglés mediocre, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar inglés, pero bien porquería. Y entonces es como que coge el impulso para no sonar tan porquería. Y en el impulso empieza, tú sabes, pues así le pasó a este individuo. Si usted sabe que usted no puede hacer las cosas así, o sea, que usted entienda sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, si usted está viendo que a otro le está quedando bien la cosa, no esté de copión,
y bueno, no esté también buscando DNA. El D, no lo digo, and attention. Pues entrando más en este tema, porque yo traigo todos estos temas, porque obviamente, pues, como siempre yo indico, lo que se busca aquí es que el mundo de Dungeons and Dragons mejore y la gente pues se esfuerce y sean mejores en su juego, no que sean de los que se creen, por así decirlo, la palabra favorita de los woke, supremacistas, no que sean supremacistas, a creer que pueden ellos solos crear un juego mejor que los juegos que ya existen, como Dungeons and Dragons o Vampire the Masquerade. El que lo quiera hacer, pues bien, pero yo considero que están pasando mucho trabajo y considero que también pues no hay mucha consistencia con respecto a las reglas que ellos crean en sus mesas de juego. Bueno, a los que siguieron con nosotros en Dungeons and Dragons Puerto Rico, pues agradecidos estamos, obviamente con la finalidad de que haya aprendido algo, que de alguna manera estos videos, aunque han sido largos, sea de crecimiento personal para que pues se mejore haciendo los juegos. Agradecido siempre por el apoyo que me han brindado en todo este momento. Les pedimos que se suscriban a Dungeons and Dragons Puerto Rico en YouTube, en Facebook, nos den pulgar arriba, comenten, compartan, ya que hacemos estos videos para que ustedes se entretengan, se rían si se tienen que reír. Y recuerden que buscamos siempre temas diferentes que se puedan enlazar con el mundo de Dungeons and Dragons, para así que hacerlo más diverso y hablar de todas aquellas cosas que en otros grupos pues no se atreven a hablar porque quieren ser políticamente correctos y piensan que lo que van a decir pues les va a molestar a alguien, pero hay que hacerlo, hay que decir las cosas aunque le molesten a otros y hay que arriesgarse para que las cosas evolucionen y crezcan para un bien común y para beneficio de todo el mundo. Pues muchas gracias por tu participación, Mr. Luis, y creo que hemos hablado bastante de los temas. Espero que los temas les sirvan nuevamente a otros a abrir un poquito más su mente y a romper esa burbuja. Sin nada más que decir, me acompañó Mr. Duisi, yo soy el Don John Grandmaster en Dungeons and Dragons Puerto Rico y será hasta la próxima. Muchas gracias.